de cero. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente. O sea, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Consideramos que ya era momento de responder ante esa inquietud y dar claridades de qué es lo que continúa posterior al plebiscito del 4 de septiembre. El presidente tiene razón. La gente votó muy mayoritariamente por una nueva constitución para Chile. Y en segundo lugar, decidió que quienes la redacten sean personas electas para ese fin. Hoy día que ya se ha abierto públicamente el presidente Boric a que envíe antes del 4 de septiembre un proyecto de reforma constitucional que nos permita ponernos en el evento que gane el rechazo y que nos permita avanzar en el proceso constituyente. Porque hay que poner nuestros ojos también en el día post-plebiscito y ver cómo reunificar a Chile y garantizar estabilidad y gobernabilidad. Bueno, a mí me parece positivo que el presidente por fin se ponga en el caso que gana el rechazo. Bueno, provocó más de... La verdad es que dio vuelta como el tablero, como se dice, del juego político, las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Para analizar eso y más, estamos aquí con nuestros invitados. Estamos con el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán. Bienvenido. Muy buenas noches. La presidenta del PPD también, Natalia Piergentili. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y a este otro lado, el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter. Buenas noches. Buenas noches. Y, por supuesto, Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Muy buenas noches, Connie. Buenas noches. Yo quiero partir preguntándole a Gonzalo Winter y a Natalia Piergentili cuándo se enteraron de lo que dijo el presidente. ¿Por la prensa, por la televisión, en esto de que si ganara el rechazo habría que, digamos, iniciar inmediatamente un proceso del proceso constituyente y llamar a elecciones de nuevos convencionales constituyentes? Gonzalo Winter. Yo creo que la presidenta de partido puede tener un indicio mayor. Bueno, pero los dos, porque me interesa saber los dos. ¿Diputado se enteró o se enteró por la prensa? No, por la prensa, porque por lo que he dicho. No, yo me enteré de lo que dijo el presidente cuando el presidente lo dijo, como corresponde. Yo no creo que el presidente tenga que discutir todas sus ideas y apreciaciones y posiciones con los parlamentarios de su sector. Sería un proceso muy largo. No, pero sin embargo, que estaba pensando en esta idea. No estoy dentro de la cabeza del presidente, pero sí era algo que en nuestro sector se conversaba. Ya. Natalia Piergentili, presidenta del PPD, ¿se enteró por la prensa? Me enteré igual que el diputado Winter. Me enteré cuando el presidente hizo las declaraciones ese mismo día. Ya, ¿y le sorprendió? Sí, me sorprendió, pero no me sorprendió para mal, digamos. No todas las sorpresas son malas. Ah, pero ¿le gustó? Yo entendí por las primeras declaraciones que le vi que no le había gustado mucho la idea. Lo que pasa es que creo que es una declaraciones en el diario El Mercurio, sí, sí. Para citar la fuente. Es que la sorpresa tiene dos lados. Primero, porque creo que se abrió la posibilidad de tener una respuesta frente a un escenario que no es el que queremos, pero que puede suceder, digamos. Pero, claro, finalmente creo que puso un poquito más de incertidumbre al proceso y que creo que la salida que planteó tiene hartos bemoles que podemos discutir. Ya, o sea, tiene de bueno y de malo, digamos. Como la vida, pues, Connie. Y para terminar con Gonzalo Winter, ¿qué le pareció la declaración? Estaba viendo la entrevista ¿Ya? Y tenía que ir a un almuerzo en La Moneda. Ah. Una reunión estable de los jefes de bancada con el ministro de las Express. ¿El círculo de hierro? No, es oficial, es oficial. Iba saliendo cuando dijo eso y me fui a La Moneda. Pues. Y cuando llegué a La Moneda ya la situación no era la misma. Porque ya no había almuerzo. No, los periodistas estaban agitados y el tema de conversación del almuerzo naturalmente Por supuesto, cambió y fue mutado. Ya, y en general, ¿le pareció una buena declaración? Más que, lo que pasa es que yo no soy analista electoral ni comunicacional, pero sí lo que yo podría decir es que le encontré razón a la posición del presidente con respecto, y me parece que tiene un efecto positivo sobre la ciudadanía en general. Para decirlo en términos muy concretos, yo descarto esto de que el presidente esté reconociendo un triunfo del rechazo. Eso no es así. Cuando dicen, se abrió la posibilidad de que gane el rechazo. Bueno, obvio, si en la papeleta hay dos opciones, está la prueba y el rechazo. Pero es admitir que va ganando el rechazo, ¿no? No. Lo que está diciendo es contestando la pregunta de
¿Qué pasaría si gana el apruebo y qué pasaría si gana el rechazo? ¿Cuál es su posición con respecto a qué pasaría si gana el rechazo? Que a mí me parece razonable que el jefe de Estado la responda. El problema del rechazo, y por qué hay que conversar de esto, es que si gana el apruebo, Chile va a tener una constitución aprobada en un plebiscito. Si gana el rechazo, Chile va a tener vigente la constitución del 80, modificada del 2005, rechazada en un plebiscito, en el plebiscito del 2020. Y yo creo que le genera una incertidumbre enorme al país estar regido por una constitución que ha sido, digamos, rechazada por la ciudadanía en un plebiscito y por lo tanto está extremadamente herida en su legitimidad, digamos, muerta. Nada más incierto que un país que está regido por una constitución muerta. Entonces, lo que dice el presidente, muy sencillo, es, ya que la ciudadanía una vez nos dijo que quería cambiarla y también nos dijo que el método de cambiarla era una convención constitucional, entonces lo mejor para el país es hacerlo de la manera más democrática que hemos inventado, que es una convención constitucional. Francisco Chaguán. A ver, lo primero ¿No le parece que es una buena interpretación la que hace Gonzalo Winter? No la comparto en lo absoluto. ¿Pero Primero, en una partecita? Sí. No. Primero porque ¿Por qué? el presidente estaba en una tesis de encajonamiento. Decía, acá, ¿se aprueba o se rechaza la propuesta de nueva constitución? Y luego de aquello, cuando los 3 presidentes de Chile Vamos le pedimos justamente al presidente que se pusiera en el evento que ganara el rechazo y que diera una salida institucional, finalmente nos dio un portazo. Lo que les quiero decir es que hoy día lo que está primando por parte del presidente es sentido de realidad, por una parte, pero lo que no podemos permitir es que el presidente cometa un error político y un error jurídico grave. ¿Cuál es ese error? El primero, el error político, en señalar efectivamente que él tiene la varita mágica de cómo resolver ese camino institucional. Es el pueblo el que se manifestó justamente a través de un plebiscito, el que viabilizó una convención constitucional en su momento. Y por otra parte, un error jurídico, porque no le corresponde al presidente, no tiene las atribuciones ni las facultades para proponer una convención constitucional. Será el pueblo, y eso es lo que yo propongo. Pero requiere una reforma constitucional. Yo propongo que sea el pueblo, obviamente con los acuerdos políticos que tendremos que hacer en el Parlamento, para los efectos de viabilizar una nueva consulta a los chilenos, para saber cuál va a ser el mecanismo. Lo que sí les puedo asegurar es que Renovación Nacional, la UDI y Evópolis estamos comprometidos con una buena y nueva constitución. Pero ciertamente el texto actual de la convención no dio el ancho y de más está decir que tan solo un 12% de los chilenos, y creo que le estoy entregando un punto adicional, conteste respecto de la actual propuesta. Bueno, eso lo vamos a saber el 4 de septiembre, ¿cierto? Cuando veamos qué gana. Pero usted dice que habría que establecer una reforma constitucional para ofrecerle a la gente y preguntarle a la gente cómo el mecanismo para terminar con una nueva constitución. Así es. ¿Eso es lo que entiendo? Absolutamente, y eso será materia del 5 de septiembre. Nosotros le pedimos al gobierno y al presidente que pudiera haber liderado ese proceso, no lo hizo, nos dio un portazo en la cara, y yo creo que lo que hace el presidente, y comparto acá con la presidenta del PPD, es que establece una nueva incertidumbre del sistema. Y acá no vamos a partir de cero. Mire, no vamos a partir de cero, ¿por qué? Porque hubo un proceso de trabajo, tanto en las consultas que se hicieron para una nueva constitución con Bachelet, el propio presidente Lagos, con la modificación constitucional. Obvio. Eso es lo que... pero eso no abre una incertidumbre porque evidentemente, como decía Gonzalo Winter, hay un mandato de hacer una nueva constitución. No, porque no partimos de cero. Esa es la posición de Chaguán, esa es la posición Boric. Hay muchas posiciones. Mira, aquí hay otra. Tengo primero 2 dimensiones de análisis de la cuestión que estamos discutiendo y las 2 involucran a un gran diputado que es el diputado Winter, a quien voy a citar. Mira. 10 de junio del 2022, no hace mucho, no fue hace mucho. ¿Hay agua en la piscina para una tercera vía? ¿Ya? Es algo que se podría discutir cuando aquello ocurra. Pero a mi parecer es una irresponsabilidad estar modificando el proceso constituyente en periodo de campaña. Totalmente de acuerdo. Bueno, después puede hacer las alegaciones. Yo considero que lo que hizo el presidente Boric, finalmente luego de varias estrategias que no han funcionado, es intervenir en el proceso constituyente, él instalar una incertidumbre y provocar esta discusión. Y voy a citar una segunda dimensión al mismo diputado Winter, el año 2019. Mira que está importante. Ese fue hace rato. En este modelo, los chilenos no pueden pagar ni la luz, ni el arriendo, ni el metro. Y mientras esto pase, se le va a enfrentar con una rebelión en las calles.
Eso decía el diputado aquí presente el 18 de octubre. Le agregaste un ley. Del 2019. ¿Qué pasaba el 18 de octubre? Se criticaba este aumento de las 30 pesos en la tarifa. Efectivamente, el diputado tiene razón. En los últimos 1000 días que han pasado desde el 18 de octubre del 2019, el metro no ha subido un peso porque la tarifa está congelada. Pero tiene que subir. Pero ha subido un 20% la UEF. La inflación acumulada también es de un 20%. El peso se ha depreciado 43%. Ha aumentado la pobreza. Y eso también han es bajado culpa los del sueldos. diputado Winter. Todo esto es culpa del proceso de 2 años que lleva. Y a diferencia de lo que creía el diputado Winter en ese entonces, cuando estaba el gobierno del presidente Piñera dirigiendo, parece que la rebelión no está en las calles y a nadie le interesa, aparentemente, discutir sobre los problemas de fondo. Mi crítica, ¿cuál es? Que yo, en vez de preferir que el presidente, un viernes a las 12 de la tarde, estuviera sentado en un matinal discutiendo sobre las alternativas de un plebiscito que tiene 2 opciones, no 20 opciones, tiene 2 opciones, apruebo o rechazo, yo preferiría que el presidente estuviera trabajando en los problemas de los chilenos hoy día. El presidente se ha convertido en un jefe de campaña y ha dejado, si es que alguna vez lo fue, de ser un jefe de gobierno. Hoy día y la los intervención chilenos que él hace y lo que dice, Cristian, entonces, asumo por lo que tú dices, que beneficiaría a la campaña del apruebo. Yo no estoy en la lectura política pequeña porque tú dices que está de jefe de del campaña. momento. Yo estoy en la lectura de lo que yo creo, y puedo estar muy equivocado, le interesa a los chilenos hoy día. ¿Qué es lo que le interesa a los chilenos hoy día? Están hasta acá con la delincuencia. Están hasta acá con la inflación. Están con los sueldos en el suelo. Están con el desempleo parado, la economía parada, las inversiones paradas. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente? Sus ministros, los alcaldes, como veíamos hoy día, de distintas, especialmente las ciudades grandes, que tienen el predominio de Apruebo Dignidad y otras fuerzas, están dedicados a hacer campaña. Y parece que los próximos 50 días, en vez de resolverle el problema a los chilenos, van a estar dedicados a hacer campaña. Para mí esa es la dimensión fundamental de la discusión hoy día. Yo quiero ratificar... Yo no quiero un presidente dedicado a la política pequeña. Yo quiero ratificar un punto... Ya, hasta primero vamos a darle que fue interpelado directamente el diputado Winter. Que lo que es muy interesante en esta conversación es que el presidente Boric manifestó una posición de lo que él cree que debería pasar si gana el rechazo. ¿Ya? Chile Vamos ha manifestado varias posiciones, pero en general tienen en común que tendría que haber una nueva constitución. Estamos los 3 partidos de acuerdo, tuvimos consejos generales y se aprobó por unanimidad que vamos por una buena y nueva constitución. Están todos de acuerdo en que tiene que haber una nueva constitución. Sí. Después, y que es un proceso que le pertenece a los ciudadanos, al pueblo, pero es que el presidente no puede atribuirse justamente porque yo no sé por qué tú crees que el presidente quiere hacer eso de manera ilegal. Obviamente que lo va a hacer por la vía legal. Lo que no queda claro es cuál es la posición de Cristian Valenzuela con respecto a lo que debería pasar. No, yo quiero saber tu opinión porque te considero una persona muy interesante. Y porque además eres del partido cuyo candidato presidencial sacó el doble de votos que el de Chile Vamos en las últimas elecciones. Entonces, si yo quiero saber qué está pensando la gente de derecha, me interesa saber lo que piensas tú porque representa un sector que es bien importante. Kast sacó 27 y Sichel sacó 12. Entonces, ¿a quién va a seguir la derecha? En una elección binaria. Entonces, sí, ¿cómo? No. En una elección binaria. Hagámosle la pregunta, si gana el rechazo, Cristian Valenzuela, ¿tú prefieres quedarte con la Constitución yo creo que no hay ninguna duda de que yo estoy por el rechazo, estuve por el rechazo el 2020. Pero si ganara el rechazo, ¿tú prefieres quedarte con la actual Constitución? Yo creo que, al menos, esta es la Constitución, yo tengo mi ejemplar también, esta es la Constitución que tengo yo, que es la del pelado Bade y la del dinosaurio azulado, que son los que a mí me llaman la atención respecto de los que escribieron la Constitución. No está a la altura de tu propia inteligencia. Esa Constitución yo la rechazo. Yo creo que le va a hacer un daño al país. Yo creo eso lo tenemos claro, pero la pregunta es qué pasa después. Si llegara a ganar tu opción, que es la del rechazo, ¿tú prefieres quedarte con la Constitución actual y no entrar en un proceso nuevo constituyente? Para mí el dilema del 4 de septiembre es súper claro. Aprobar o rechazar. Y lo más importante, leía las cifras que leí anteriormente, es que el país vuelva a funcionar. El país está claro. Pero la derecha, Chile Vamos, que la posición Chaguán y la posición Valenzuela son distintas. A diferencia, Natalia, yo creo que el país no está funcionando. Todas las cifras te muestran que el país está detenido, está congelado hace mucho tiempo y la gente necesita esa respuesta. Entonces, al menos lo que yo le pido, nosotros postulamos una opción de gobierno que perdió en segunda vuelta y perdió 55-45. Yo le pido al presidente que fue elegido y a sus ministros que hoy día gobiernen, que se dediquen a gobernar y no a hacer política respecto de una elección a la cual estamos sometiendo. Al tiro, Natalia, digamos, para terminar este punto, Chile Vamos ha suscrito una declaración, una carta con 10 puntos, 10 compromisos para una nueva constitución. 10 principios generales. Ahí nos invitaron al rol republicano. Y en la cual nosotros estamos convencidos
de que este ciclo constitucional terminó y que de alguna manera esto fue resuelto en el plebiscito de entrada. Francisco Chaguán, ¿no invitaron a los republicanos a ese No, es que compromiso nosotros o los republicanos les dijeron que no? Tenemos razones distintas para rechazar. Por lo menos Renovación Nacional, la UDI y Evópoli estamos contestes en que hay que avanzar en una buena y nueva constitución. Es un rechazar para coincido aprobar, en un punto para reformar. que yo creo que es relevante. Acá necesitamos al presidente atendiendo los problemas de los chilenos. Sí, pero no y estamos vemos, de eso no, ahora. pero perdón, es que también es un tema de fondo. Tenemos una espiral inflacionaria en la cual el presidente está mirando hacia el lado. No. Tenemos un problema que dice relación con temas de fondo. Nosotros fuimos nosotros los que les pedimos el bono de invierno, porque además tenía 7.000 millones de dólares, porque tenía 7.000 millones de dólares adicionales que le habían llegado extra respecto de las cuentas fiscales. Además, Connie, vamos a darle la palabra a Natalia Pergentili. Vamos a hablar todos, pero Natalia, tú... Voy a hablar el doble porque no hay paridad en este panel. No. A ver, creo que plantear que el presidente no gobierna y lo de la cifra y todo, me parece que es un argumento vacío. Y lo planteo de la siguiente manera. Creo que el presidente Boric es un presidente que gobierna y además tiene una mirada política que la tiene que plantear, más allá de las opiniones que cada uno tenga sobre lo que él dijo acerca de que si ganaba el rechazo. Pero creo que no puedo dejar pasar que el ministro Marcel hace poco lanzó una agenda de reactivación económica. Hay una agenda de reactivación en regiones. Se están traspasando, tú que eres un regionalista igual que yo, competencias y recursos a los gobiernos regionales. Tenemos una agenda de seguridad. Hoy día tenemos en la economía norteamericana, que rige bastante de los destinos que nosotros tenemos en materia económica, un aumento inflacionario impresionante. Por lo tanto, no es que esto solo esté pasando en Chile en el ámbito económico. Perdón, y no estamos pero la haciendo... incertidumbre que hay en Chile influye en el proceso inflacionario del país. Eso tenéis que reconocerlo. Porque Pero si no, pero no estamos haciendo cargo. O sea, cuando ustedes ahora señalan... y tarde. No. Cuando ustedes, el presidente planteó, creo que las 2 o 3 primeras semanas de gobierno, cuál iba a ser la agenda de focalización de reactivación económica. Entonces, plantear que aquí no se está haciendo nada y que el presidente está preocupado de hablar y ser jefe de campaña del proceso constituyente, a mí me parece casi una falta de respeto a la labor que hacen ministros, subsecretarios, funcionarios públicos que están todos los días implementando agenda, ejecutando proyectos y haciendo que el gobierno funcione. Yo tengo una diferencia. El 18 de julio, nuevamente, yo lo repito cada vez que vengo acá, es el gobierno que menos proyectos de ley ha presentado comparativamente con los otros gobiernos. Eso es lo que quería plantear. Agenda no se ha concretado. Agenda de reactivación no hay. Lo único que permitió reducir la incertidumbre del dólar fue la intervención del Banco Central. Así es. No la intervención de los ministros. O sea, para ti la agenda económica no es inyectar recursos para infraestructura a lo largo de todo el país. No, eso puede ser muy interesante, Natalia, pero objetivamente, y la gente lo está rechazando, al igual que la propuesta de nueva Constitución, de que este gobierno no está funcionando. La ministra vocera se dedica a recorrer el país para regalar 900.000 constituciones. Que es su labor, proyectos además, de constitución. informar. Cuando los distintos municipios están haciendo lo mismo, todos coordinados de esa manera. Y respecto al punto anterior, aquí como que se trata de discutir llevar la discusión a la diferencia entre la derecha. No, si aquí tenemos una discusión. Pero hay una clara. diferencia, ¿o no? Pero Connie, lo más importante, el 4 de septiembre no se votan las diferencias entre la derecha. El 4 de septiembre se vota un texto constitucional y uno tiene la decisión de aprobar o rechazar. Sí, pero ya, aprobar o rechazar. Pero el día después... Bueno, veremos lo que pasa el día después. Pero no, pues porque cuando yo me imagino que ustedes tienen una postura y esa es la postura que estoy preguntando. Mientras el otro lado, de la centro derecha, digamos, el otro sector de derecha ha optado por empujar un rechazar para reformar o rechazar para una nueva constitución. Rechazar para una buena y nueva constitución. Ok, eso está. La pregunta es, ¿ustedes están por rechazo cerrado y quedarse con la actual constitución? A ver, primero, nosotros estamos con mucha humildad en el contexto de encuestas favorables, pero yo no quiero dejar pasar, porque aquí como que se olvida un poco con la encuesta, que hace año y medio, hace 2 años, la inmensa mayoría de los chilenos decidió votar una nueva constitución, 80-20. Después de la convención se eligieron 80-20 los convencionales. Se eligió un gobierno hace pocos meses con un 55% de aprobación. O sea, estaban todas las condiciones para que esta asamblea hiciera un buen trabajo. Hizo un pésimo trabajo. Y nuestra función de aquí hasta el día 4 de septiembre, a la medianoche, va a ser recorrer el país y darle a los chilenos que conozcan lo malo que es esta Constitución y exigirle a la vez al gobierno que haga la pega. Las discusiones políticas, yo respeto a los señores políticos, pero que se dediquen a toda la estrategia. Yo creo que el presidente, mi presidente, porque es mi presidente también, me gustaría verlo
en terreno preocupado de la delincuencia, los homicidios han aumentado un 51%. Gonzalo de la economía. Creo que lo relevante de este capítulo es que se ha tratado de cambiar el tema un montón de veces, a pesar de que tu pregunta ha sido muy clara, y en particular tu pregunta a Cristian, que yo creo que le preguntaste unas 7 veces cuál era su posición con respecto a una cuestión muy específica. Y respondí 7 veces lo mismo, ¿no? Y no quiere contestar. Las 7 veces cambiaste de tema. Ya. Chile Vamos. ¿Y te parece que no es un tema relevante Chile la Vamos inflación y la ha sido muy delincuencia en Chile? ¿Yo podría terminar mi punto? Sí, adelante. Porque voy a tratar de hacerme cargo del punto de Connie y no del tuyo, porque ella es la conductora y no tú. Entonces, pero somos panelistas, me parece que, podemos pedir. no, pero me parece que por una cosa de deferencias a Connie, yo voy a tocar el tema que ella pregunta. Yo a la Connie la respeto mucho. Entonces voy a Yo a la responder. Connie la respeto mucho. Qué preocupado. No paseo por otros programas. Entonces voy a responder. Voy a responder el punto. Chile Vamos ha sido muy claro. Chile Vamos le envió una carta al país donde, a mi juicio, propone cambios que todavía están en cierto nivel de abstracción para poder saber, digamos, en qué se concreta, pero hay un asunto que quiero destacar que es relevante para la discusión que estamos teniendo ahora. Chile Vamos dice una nueva Constitución. Esa es una posición concreta. El presidente de la República ha dado una posición, la que él tiene, que dice, si ganara el rechazo, yo creo que debería haber una nueva Convención Constitucional. Francisco Chaguán ha dicho, yo creo que el pueblo tiene que determinar el mecanismo. Así es. María José Gatica, esta es otra posición, ha dicho, yo creo que debería ser una comisión de expertos. Otra posición. Lo que queda claro en la posición de Cristian es que él se atiene a lo jurídicamente real. Y lo jurídicamente real es que si el 5 de septiembre ganó el rechazo, la Constitución vigente de la República de Chile es la Constitución del 80, y eso es cierto, y eso es verdad. Esa es una proyección del yo no lo y he ahí, dicho. Pero eso es lo que dice la reforma constitucional que permite este proceso. La Constitución del 2005, ¿Cuál es mi pero interés? aquí Connie, yo lo pongo el sobre la punto- mesa. Me gustaría que mis diputados... El punto es que quiero insistir en algo. La posición de Cristian es sumamente interesante, o sea, sumamente importante, no interesante. También es interesante, pero es importante porque el candidato de Cristian sacó el doble de votos en la última elección que el candidato de Chile Vamos. Entonces, no es menor, no es una cuestión que uno pueda dejar como abajo de la alfombra. Lo relevante es que los chilenos tienen que saber que todas las constituciones del mundo son reformadas cuando logran una mayoría, que es la que proponen los textos, ya sea 2/3, ¿cierto? 4/7, no quiero enredarme en eso. La pregunta es cuál va a estar vigente. La pregunta es cuál texto va a estar protegido por el quórum supermayoritario. ¿La del 80 o la del, espérate, la del 80 o la del, o la del 2022? Qué bueno que llegaste. Pero lo que la gente tiene que saber es que no toda la derecha está en la posición de que haya una nueva quiero Constitución. interpelarte porque nosotros hemos estado apoyando decididamente terminar con los supraquórum de la actual Carta Fundamental, de la actual Constitución. Y estamos apoyando la iniciativa de Jimena Rincón y también de Matías Walker. A mí me gustaría saber cómo vas a votar tú, que por tanto tiempo, un sector de la izquierda, de la izquierda extra concertación, decía que había que terminar con los supraquórum, pero ahora cuando están con la oportunidad y con la posibilidad de votarlos, con la oportunidad y la posibilidad de votarlos, finalmente dicen, ¿sabe qué más? Te contesto. Este no es el momento. Segundo, yo creo que además es bueno que la gente sepa que para poder modificar la propuesta efectuada por la Convención Constitucional es tarea casi imposible. Primero, se requieren, si son aspectos esenciales, 2/3. Segundo, se requiere un plebiscito. Y además se requiere una consulta indígena. Entonces quiero decirte lo siguiente. No, consulta indígena no. Bueno. No, consulta indígena no. Sí, no, se requiere a lo menos... No entremos en polémica, senador. Dependiendo de cuál sea... Dependiendo de cuál sea la temática. No, pero dice en el capítulo de reforma constitucional, esta discusión se ha dado ya, no dice en ninguna parte que se necesita una consulta indígena. Es a lo menos interpretable. No dice en el capítulo de reforma de la Constitución. Ya, pero... En la historia fidedigna de su establecimiento queda claro que no se requiere consulta. A lo menos interpretable. Bueno, pero quiero responder la interpelación. Ok, pero después vamos con Natalia, así que Gonzalo, responda a la interpelación. Ya, quiero ser súper claro. ¿Está a favor de la reforma que están sugiriendo, impulsando en el Senado? Estoy completamente disponible a estudiarlo. ¿Cómo va a votar? No lo descarto. Pero ya lo ha estudiado. No, pues, si está... no, pero quiero ser muy claro con algunas cositas que son súper relevantes en esta discusión. Él votó en contra del acuerdo del 15 de noviembre. Yo nunca he estado en contra, al igual que casi todo Chile, de que las constituciones estén protegidas por algún tipo de quórum supermayoritario. Nunca he propuesto ni yo ni mi partido que las constituciones se reformen por 50% más uno de los votos. Lo que pasa es que nosotros creemos, y casi todo Occidente cree, que una constitución está protegida por un quórum supermayoritario porque se supone que la constitución significa un gran acuerdo que para ser modificado tiene que ser producto de otro gran acuerdo.
Pero yo siempre he creído que como nuestra actual Constitución no es producto de un gran acuerdo, sino todo lo contrario, no me voy a poner a recordar la historia porque es odioso, ¿cierto? Había que partir de una asamblea constituyente, llamábamos en esa época, ahora le decimos Convención Constitucional, desde una hoja en blanco, ¿ya? E incluso pusimos un quórum supermayoritario para rellenar la hoja en blanco, que fueron los 2/3. ¿Cómo yo estaba en contra de eso? ¿Tú te abstuviste de ese acuerdo? Sí, pero básicamente era lo mismo que votar en contra. No, porque en esa versión no tenía la paridad. Y al día siguiente votamos la paridad, pero al día siguiente... Pero tú, lo que yo no voy a aceptar, ¿cómo votaste? Me abstuve acuerdo, porque esa versión no le metieron la paridad ni los pueblos originarios, lo cual a mí me parecía una cuestión que podía herir el proceso. Y al día siguiente metieron otro proyecto de ley que reformó el que se había votado el día antes, que metió la paridad y los pueblos originarios, y lo dije en mi discurso, y salí a las 2 de la mañana del 15 de noviembre a decir qué bueno que exista esto. Hoy día, gran parte de los que están en el gobierno no estuvieron en el acuerdo, pero ese no es el punto, del 15 de noviembre. De hecho, el Partido Comunista, que hoy día tiene ministros de Estado, no estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre. Le preguntaron al día siguiente a Gonzalo Vinter, no a las 2 de la mañana, al día siguiente te preguntaron qué opinaba. Bueno, al día siguiente, pero de día. ¿Qué opinaba de la firma del diputado Boric? Y tú dijiste, esa firma solo lo representa él y el partido todavía tiene que procesar. Eso está... Sí, pero yo dije que yo estaba de acuerdo con que hubiera firmado y que la firma no representaba al partido. Pero eso es un hecho, no es... No, o sea, la presión que recibió el presidente Boric cuando era diputado, y me consta porque además conversó con nosotros antes de la firma, es que finalmente un grupo muy importante de sus militantes de su partido finalmente le pidieron que no firmara. Y yo no es así, no es así. ¿Cómo no es así si estuve conversando con él? Pero yo estuve en ese comité central. Le estoy contando que estuvimos reunidos. Y el Partido Comunista también votó en contra. Jorge Char fue... Y renunció al partido por eso. Efectivamente, y renunció un porque grupo muy el partido importante. ratificó el acuerdo Yo constituyente. Lo siguiente, y Jorge Char renunció en carta pública. Boric, en su momento, el diputado y hoy día presidente, finalmente tuvo un acto de valentía en términos de señalar que efectivamente estaba dispuesto, más allá de la decisión de su partido. Pero quienes estuvieron en contra son los que se fueron del partido. Lo que no puede hacer el presidente Boric hoy día es atribuirse la voluntad del pueblo para indicar un procedimiento para los efectos de yo quiero continuar el proceso precisamente le quiero de una preguntar buena y nueva constitución. ¿Por qué presumes que el presidente quiere hacerlo de manera ilegal? Obviamente que su posición es hacerlo de manera legal. Natalia Piergentili, ¿es correcta la interpretación que hace el presidente Gabriel Boric de que el mandato del plebiscito, ¿cierto?, del 25 de octubre fue una nueva constitución y a través de una convención constituyente y por lo tanto lo que habría que hacer es llamar a una nueva elección de convencionales constituyentes y no otro mecanismo? Yo creo que él está interpretando efectivamente el mandato porque no ha habido otro en este tiempo. Pero yo creo que lo que él reivindica es que el apruebo genera certeza y el rechazo no. Y creo que el énfasis de lo que él ha planteado nos tiene que hacer pensar desde dónde entonces vamos a hacer factible el apruebo. Y esa ha sido la cruzada que ha tenido mi partido respecto de señalar y de ser sincero con la ciudadanía y decir, ¿este es un texto que tiene complejidades? Sí. Que muchas veces lo que pasó al interior de la convención no nos pareció, tampoco, por cierto, pero que dentro del corazón de lo que plantea la propuesta constitucional está lo que la ciudadanía reclamó el 18 de octubre, reclamó el 25 de octubre en la marcha multitudinaria y le reclamó a los políticos hacer, que tiene que ver con un Estado social y democrático de derecho. Y creo que por eso es tan relevante cuando el presidente se allana a la idea de mejorar, porque creo que el conflicto hoy día versa sobre esta gran masa de indecisos que están entre aprobar con reparo o rechazar, pero porque quieren otra constitución. Por lo tanto, uno podría interpretar que lo que dijo el presidente Gabriel Boric es una estrategia como para, de alguna manera, apostar a la fatiga constitucional o convencional, más que constitucional, y decirle a la gente, en vez de estar otro año y medio o incluso más en un nuevo proceso, mejor aprobemos y vamos arreglando en el camino la carga. Yo creo que el foco estuvo en plantear una legítima salida a partir de un mandato que no ha tenido otro entre medio. Pero creo, insisto, Connie, que el foco que el presidente siempre ha planteado aprobar y está abierto a las mejoras y ahí tiene que estar la centralidad de las fuerzas políticas hoy día y plantearle esa salida al presidente. Me parece que eso es lo que va a hacer que se mueva la aguja y que el apruebo logre ganar el 4 de septiembre. ¿Cómo es posible? Perdona, un contrapunto. ¿Cómo es posible vamos a ir como tú después de la pausa, vamos a seguir que el apruebo genera sobre esto? certeza? Si el 11% de los chilenos considera que el texto es un buen texto, todo el resto considera que es un mal
texto y hay que modificarlo. No considera que La pregunta es, ¿el apruebo o el rechazo provoca más incertidumbre, menos incertidumbre? ¿Qué efectos tiene en la situación económica de nuestro país? Todo eso a la vuelta de una pausa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos dejado planteada la pregunta, me costó hacerla porque estaban todos hablando, pero la idea es discutir, y nos queda poco tiempo, pero el proceso en que estamos se está dando en medio de una situación económica muy, muy adversa y complicada. Tenemos una inflación altísima, tenemos un dólar que, pues, por supuesto que se reguló un poquito, ¿cierto? Dejó de subir después de la intervención del Banco Central, pero ha dicho la propia ministra de Desarrollo Social que va a aumentar la cantidad de pobres, que ya ha aumentado la pobreza en nuestro país. Esto, cuando uno ve de cara al plebiscito, el 4 de septiembre, ¿va a aumentar o no va a aumentar? ¿Va a terminar con las incertidumbres y por lo tanto va a ayudar a que se reactive la economía y a que vuelva a crecer nuestro país, por ejemplo, Natalia? O sea, yo creo depende del resultado, o igual como vamos a tener un proceso en continuo. O sea, yo creo que efectivamente el proceso constituyente trae incertidumbre. Por supuesto, estamos en un tránsito. El punto es que no podemos echarle toda la culpa a la Convención Constituyente de la incertidumbre económica que tenemos hoy día. Creo que tenemos que hacernos cargo de que somos una economía chica, abierta al mundo, tenemos el tema de Ucrania, etcétera, y por otro lado tenemos la Convención. O sea, todos esos factores se ordenaron para esta tormenta perfecta. Pero sí creo que lo relevante es cómo a través de la certeza, digamos, que vamos a tener el 4 de septiembre y a través de cómo construimos o terminamos de construir este proceso constitucional, vamos a ir despejando las legítimas incertidumbres políticas. ¿Pero tú crees que se va a acabar la incertidumbre una vez que pase el plebiscito? Yo tengo toda la... Cualquiera sea la opción, da la impresión que vamos a seguir en un proceso constituyente. O sea, es que vamos a seguir igual. O sea, en el mejor de los casos, que gane el apruebo, que es lo que muchos de nosotros esperamos, van a tener que ponerse, digamos, a tono todas esas reformas. Tenemos las transitorias, etcétera. Por lo tanto, el proceso constituyente sigue en el Parlamento. Y eso también, esos tiempos, la forma de implementación, la gradualidad, tiene que ser con gobernabilidad y con acuerdo para mitigar precisamente esa incertidumbre. Francisco Chaguán, ¿cómo lo está haciendo el gobierno enfrentando la inflación? Yo creo que hasta ahora lo estaba haciendo muy mal y con mensajes muy equívocos. El ministro Grau señalando que el precio de la divisa, del dólar, no tenía impacto en la vida común de los chilenos. O sea, perdóname, acá tenemos una dificultad enorme, dada por una incertidumbre y porque además el gobierno ha hecho un paréntesis, esperando el plebiscito del 4 de septiembre. Y esto lo he reclamado yo desde el Parlamento. Yo presido 2 comisiones legislativas, integro otras 2, y hemos visto que no hay proyectos del gobierno. Hemos estado tramitando los proyectos que venían de la administración anterior y de los parlamentarios y esperando efectivamente que el gobierno tome definiciones, por ejemplo, en la Comisión de Salud que presido, y donde claramente acá está a la espera. Y prefiere votar en contra del seguro catastrófico para beneficiar a los afiliados de FONASA. Votaron en contra del seguro catastrófico para los afiliados de FONASA, esperando una reforma estructural el 4 de septiembre. Eso me parece a mí que es un retroceso enorme y no es pensar en los ciudadanos. Entonces yo le quiero pedir al gobierno y al presidente que, en definitiva, la agenda legislativa la ponga sobre la mesa, la votemos en el Parlamento y no sigamos en esta incertidumbre de este paréntesis esperando el 4 de septiembre. Gonzalo Vinter, con la inflación que tenemos, con el proceso inflacionario, ¿va a aumentar la pobreza, como dijo la ministra de Desarrollo Social? Quisiera ir por partes de lo que ¿Sí? se ha tocado. Yo creo que puede ser que parte de la situación económica que vive Chile tenga que ver con la incertidumbre que se ha generado, no por la Convención Constitucional, y esto es algo bien importante que yo creo que hay que transmitirle al país, sino que la situación completa que surge, pongámosle a partir del estallido social o la revuelta, en donde se ve un país completamente fracturado, ¿cierto?, que escoge el proceso constituyente, no porque el proceso constituyente haya nacido de generación espontánea, sino que porque un país que está expresando sus diferencias de manera violenta en las calles, tiene que encontrar una forma de canalizar pacífica y reglamentadamente esas diferencias
Y lo quiero plantear porque muchas veces se dice, no, lo que pasa es que este texto dividió al país. ¿Cómo? El país, como si el país hubiese estado súper unido, tanto así que de tan unido que estaba, se tuvo que convocar porque la misión de ese texto era unir a los chilenos. Entonces, ¿puedo terminar? ¿Qué me pasa? Yo creo que efectivamente la discusión constitucional va a seguir, pero si gana el apruebo, no es que haya un nuevo proceso constituyente. Si gana el apruebo, continúa este proceso constituyente en su siguiente fase, que es establecer las leyes de implementación, que es bien distinto a volver a hacerse la pregunta de ¿y ahora qué? Ahora bien, quiero ser bien sincero, el triunfo del apruebo no va a bajar la inflación o la puede bajar muy poco, porque lo que significa el ciclo que estamos viviendo económico a nivel mundial y sobre todo el impacto de la pandemia. Creo que a veces se discute poco lo que significó para el mundo que durante cerca de 1 año y medio en casi todos los países del mundo hayan habido cuarentenas larguísimas en donde la gente no salía a trabajar, fábricas enteras tenían que cerrar, la construcción en Chile en algún momento estuvo parada, aunque tenía autorización para funcionar, porque ni siquiera llegaban materiales, ¿ya? Por lo tanto, eso pero es lo que la hay que tener inflación claro. se disparó a partir del 11 de marzo. Pero con respecto... Se nos acaba el tiempo, Gonzalo. Sí. No, pero espérate, con respecto a que el gobierno no hace nada, está el Plan Chile Ayuda. El gobierno ha trabajado sobre el precio de los combustibles, sobre el precio de la energía. El subsidio único familiar lo ha apoyado 2 veces, ya subió el sueldo mínimo más que en los últimos 25 años. De hecho, creo que esta semana es la segunda subida del sueldo mínimo. En agosto. Es decir, que no ha hecho nada. Cristian Valenzuela. Hace 1003 días fue el 18 de octubre, un día que yo no considero un estallido social, considero un estallido de violencia muy violento. Y posteriormente la política dio curso a esta convención, a esta solución política que no resultó. Prometieron dignidad y lo único que ha traído estos 2 años de discusión, de división, ha sido indignidad, ha sido más pobreza, ha sido más miseria. Yo creo que el 4 de septiembre hay 2 opciones. O aprobar un texto que va a tener que implementarse, que es muy malo, que trae muy malas cosas para Chile, o rechazarlo y seguir adelante con todas las reformas que haya que hacer, con todos los trabajos que hay que hacer. Pero yo espero al menos, y esta nuevamente mi humilde petición, es que nos concentremos también en que el gobierno y el Parlamento tienen que hacer la pega hoy día. Eso es. La inflación hay que enfrentarla hoy día, la delincuencia hay que enfrentarla hoy día. No podemos esperar hasta el 4 de septiembre para que el presidente se ponga... Y lo más importante... Cristian Valenzuela, Gonzalo Víctor, Francisco Chaguán, Natalia Piergentili, es que el rechazo gracias, es transversal y ciudadano. Gracias y feliz por cumpleaños. estar esta noche. Gracias. Y feliz cumpleaños. No son las 12 todavía, faltan 4 minutos. Nos vamos a una pausa y estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar.